Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este 22 de diciembre. Qué placer que usted nos puede estar acompañando en el último viernes de análisis político que tendremos en Criterios de este año. Y es que es necesario hacer un resumen gubernamental respecto a aquello que ha salido bien o mal en cuanto a seguridad, o si las cosas han salido bien o mal en el aspecto económico. Además, vamos a estar hablando y analizando sobre los eventos políticos más importantes del 2023. Eso y más con nuestros invitados estelares, Ronald Umaña y Marvin Aguilar. ¿Qué tal, Ronald? Muy buenas noches, caballero. Bienvenido al último programa de análisis político del año, ya que ustedes se me van de vacaciones, por ahí. Fíjate cómo nos has hecho trabajar, Fernando, todo el año. La gente se los agradece. Bueno, solo por eso, no por vos. Bueno, gracias, Fernando, por la invitación, muy amable vos. Es un gusto estar aquí pues con mi diputado de San Miguel, por supuesto con ustedes en sus hogares que nos han soportado todo el año. Gracias de verdad por habernos visto. Este es el programa político más visto en el país, en directo, así que les agradezco a todos de todo corazón. Tengan una feliz Navidad, por supuesto, y espero que les guste este último programa de este año. Desde luego. ¿Qué tal, Marvin Aguilar? Muy buenas noches. No solo la audiencia lo ha soportado, también debería de agradecerme a mí, digo yo. Con que te he hecho diputado. Mira, con que lo estoy haciendo diputado y todavía está protestando. Generalmente la gente desea feliz año. Yo le deseo a usted mejores corbatas para el próximo 2024. ¿No te gusta esta corbata preciosa? Muy roja la veo. Muy roja. Claro que roja. ¿Y cómo la vas a ver? No, yo como tal vez un mensaje subliminal por ahí. Dicen. Sí, ajá. Bien, entonces vamos entrando en materia, pero no sin antes enviarle un gran saludo a Carlos Cardona, quien este día me lo encontré en uno de los centros comerciales de la capital y me decía: Fernando, por favor salúdeme a Ronald y a Marvin, que mire, a veces me caen mal, a veces me caen bien, pero jamás me los puedo perder cada día viernes. Así que ahí le doy el saludo respectivo de ese gran televidente. El que cae mal es Ronald, me imagino. Bueno, eso es... Vos le ha caído mal, hombre, toda la vida. Bueno, caballeros, vamos entrando en materia con el primer tema respecto al debate de la seguridad y la economía. ¿Qué es lo que ha salido bien? ¿Qué es lo que ha salido mal? ¿Qué es lo que se puede mejorar? A ver, comienzo con su resumen. Ronald Umaña, seguridad, por favor. Bueno, la seguridad es una falacia completa, ¿verdad? Nos han mentido terriblemente. Nos mintieron con el plan control territorial, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Y al final, ¿qué era? Una negociación entre las pandillas y el gobierno. Una negociación entre las pandillas y Bukele. Y eso es lo que están declarando el CROC ahorita en Nueva York, ¿verdad? Así que estoy hablando con respaldo. La seguridad es una mentira, señores. 70,000 capturados y menos de 3,000 armas. O sea, salía que era como una arma por cada 21 pandilleros, ¿verdad? O sea, terroristas desarmados. Es la primera vez que se ve esto en el mundo. La primera vez que tenemos 70,000 terroristas que no tienen pistolas, que no tienen armas. Entonces, amigos, eso va a reventar en cualquier momento. Esa falacia no hay que comprarla. Porque a los dirigentes de las pandillas los sacaron del país, ¿verdad? Allá hay como 4 o 5 en Nueva York ahorita. Ahí está el CROC, ¿verdad? El jefe de jefes. Ese lo llevaron en grandes viandas, ¿verdad? Al Escalón, allá a vivir a un apartamento de lujo. Después lo sacaron del país, le dieron arma para que se fuera del país. Entonces,
Ya denunció además el CROC de que ellos negociaron votos para Bukele. Ellos salieron a presionar a la sociedad para que votara por Bukele y sus miembros votaran por Bukele. Y también en la siguiente elección, la de estos, los aprietabotones, también ellos salieron a hacer campaña por ellos. O sea que estos aprietabotones son fraudulentos, señores. A ver, entonces, en el tema de seguridad, Ronald, para usted, ¿la administración salió reprobada este año? No, si es que por eso le estoy explicando a la gente que eso es una falacia y que va a reventar. Esto no, porque además de todo, ¿cómo se combate la violencia? ¿Cómo se combate que los jóvenes no entren a las pandillas? ¿Cuál es la prevención que hay en este país? No hay ninguna. Aquí no hemos ido a las causas realmente que generaron ese problema. Si estamos hablando de una cuestión de sociología, ¿verdad? Esa es la destrucción de la familia. Pero aquí no estamos reconstruyendo la familia. Aquí no hemos ido al meollo a generar trabajo en el campo. ¿Ha generado algún trabajo el gobierno en el campo? No, abandonó la agricultura. ¿Me entiendes? Eso va a reventar, eso es una bomba de tiempo, ¿verdad? Ahora, con economía, pues hay tanto que hablar de la economía porque está tan mal. Así es que por donde levantemos ¿Se ahí... retrocedió, nos estancamos o avanzamos? No, hemos retrocedido terriblemente. La pobreza se duplicó y la deuda externa subió. Este es otro fenómeno que solo aquí se ha dado, señores. Un gobierno que endeuda en 10.000 millones de dólares al Estado y le crece la pobreza. ¿A dónde está el pisto, señores? ¿A dónde está el pisto? Es la pregunta. Por eso no les alcanza el dinero, porque alguien se lo roba, ¿verdad? Porque que me expliquen, pues, 10.000 millones subió y subió la pobreza. ¿A dónde está el pisto? Porque se supone que si yo endeudo a un Estado en 10.000 millones, reduzco la pobreza. Entonces todo el mundo sabe de que ahí se invirtió el dinero, pero aquí no sabemos quién tiene ese pisto, ¿verdad? Bueno. Ahora, de eso podemos irnos en la economía mucho más abajo. Hay desempleo, la gente está aguantando hambre. ¿Cuántos decíamos? 1.400.000 personas. Los pobres en el país son 2 millones de personas. 2 millones de personas en pobreza. De esos 2 millones... En un país de 6 millones. De esos 2 millones, medio millón es en extrema pobreza. Oigan eso. Eso es economía, señores. La economía la tienen igual que los postes, esos que pusieron camino al aeropuerto, en el suelo. Así está la economía de este país. Este país es un país económicamente quebrado, señores. Solo falta que colapse. 10.000 millones le han subido. Y si hacemos cuenta, ahorita fueron 9.000 millones para este presupuesto, ¿verdad? El año anterior fueron 9.000. Si ponemos 9.000 por año, son 45.000 millones. Más los 10 de la deuda externa, 55.000 millones ha tenido este gobierno en las manos. ¿Qué ha hecho, señor? Nada. Hoy sale el informe PISA de la educación en el mundo. Somos el pueblo de los pueblos peores educados de la tierra. Estamos en el sótano, estamos en los últimos lugares. Nos han retrocedido la educación, nos han retrocedido la salud, no han atendido la agricultura. Entonces, económicamente estamos quebrados, caballeros. Marvin, ¿usted comparte la perspectiva de que económicamente la nación está quebrada y que la seguridad, como asegura Ronald, es una falacia? Como todo, hay luces y sombras. Por ejemplo, el tema de la seguridad, vamos a tener que reconocerlo, el gobierno ha logrado con pacto desarticular a las pandillas tal cual como las conocíamos. Esas ya no existen. Que han mutado a narcomenudeo, a llevar salvadoreños al exterior,
que ahora trabajan para los cárteles que vienen de Sudamérica y llevan la droga hacia Estados Unidos. Esa es la mutación que han tenido las pandillas. Pero la pandilla, el muchacho o la muchacha que estaba ahí y extorsionaba a la vendedora o al del negocio, eso ha desaparecido. Y es precisamente esa desarticulación de las pandillas como las conocía, ¿no? Esa mutación que ha existido la que hace que haya mucha gente agradecida con el gobierno, con el presidente Bukele, más específico, que la gente reconoce que ha habido un pacto, porque tal como usted lo decía, no es posible lo de las armas, ¿verdad? Que hayan pocas armas en relación a la cantidad de pandilleros capturados. Entonces la gente reconoce que tuvo que haber habido un acuerdo, pero aquí viene lo interesante. Es decir, la gente acepta positivamente la negociación. La acepta en el sentido de, bueno, pero por lo menos los eliminaron. La gente O sea, negociaron, pero no funcionó. Sí, exacto. La gente dice, va, pero eso Arena y el Frente, es que todos pactan, te dice la gente. Pero Arena y el Frente no resolvieron ese problema. Y fracasaron, pero este gobierno... Pero exactamente. Entonces, y a eso se debe que a pesar de saber del pacto, como hubo éxito, la gente tienda a decir que va a votar por el presidente Bukele o que ve bien este pacto que se ha hecho durante esta administración. Por supuesto, eso no exime de responsabilidad a los funcionarios involucrados en la liberación, por ejemplo, de dirigentes de pandillas. En haber hecho el pacto. En haber hecho el pacto. O sea, eso tarde o temprano esta gente va a tener que responder por eso. Entonces yo diría que ha tenido luces y sombras el tema de la seguridad. Otro fenómeno es, y esta es una cosa que yo, por ejemplo, considero que si el gobierno necesita el estado de excepción, al igual como se apoyó al ejército durante el conflicto armado, que pasamos 12 años en estado de excepción, sí considero de que ese estado de excepción, si lo necesita el gobierno para contener a las pandillas, porque cuando él dice lo de las armas es algo interesante. Esas armas están en algún lugar y significa que alguien las tiene. Entonces no sabemos si va a haber una contraofensiva en un momento determinado. Cuando él dice es una seguridad falsa, es porque puede haber una contraofensiva de la base, parece ser que no de la dirigencia, porque la dirigencia está cómoda con lo que está pasando, pero no sabe si hay mandos medios, si hay una base molesta, abandonada por sus dirigentes pandilleros que puedan reorganizarse o se estén reorganizando, ¿verdad? Eso no lo sabemos. Ese es un escenario posible. Por lo tanto, el estado de excepción es un elemento, es un arma que tiene ahí el gobierno para contener a estos grupos que puedan resurgir. Ahora bien, dicho esto, el estado de excepción no faculta a nadie a matar gente dentro de las cárceles, no faculta a nadie a torturar, no faculta a nadie a meter presos a gente inocente. Entonces, también esta gente va a tener que responder más adelante por estas violaciones a los derechos humanos. Entonces, en el tema de seguridad podría decirte que hay luces y sombras. Sí. Para la gente, a pesar de las sombras, se sienten más tranquilos, ya no pagan la extorsión, y esto hace de alguna manera que haya un discurso favorable al presidente Bukele con el tema de la seguridad, a pesar, y ojo, a pesar de que han habido pactos como los otros, de que hay violaciones a los derechos humanos, que cuando hablas de la seguridad por justicia no podés obviar también mencionar estos elementos. Bueno, y es así como terminamos el primer bloque. Vámonos a una pausa y regresamos con criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.
Si hablamos nosotros de los eventos políticos más importantes a nivel nacional del 2023, no se puede dejar de lado la presentación de la candidatura del presidente Bukele a la reelección y todo el debate que se ha generado todo el año respecto a ¿va a ser inconstitucional? ¿No es inconstitucional? Bueno, por favor, en sus palabras, Ronald Umaña, el resumen de lo que ha hecho el presidente Bukele en cuestión política. No, se llama dictadura, ¿verdad? No tiene otro término. De que si fue legal, que no. Ese fue un discurso mentiroso. Elaboraron eso para ver a quién engañaban. Hoy no han engañado a nadie, se han engañado solos. Todos sabemos que lo que están montando es una dictadura, ¿verdad? No se puede reelegir legalmente Bukele. Lo que está haciendo es ilegal. Usted es un candidato ilegal en este país. Es inconstitucional, es inmoral. Violar la Constitución es una cuestión delicada. Esto me lo explicaba en un programa el doctor Enrique Anaya, porque yo le preguntaba que qué delitos habían cometido los magistrados del Tribunal Supremo que votaron y que avalaron esa candidatura. Y él me decía que aquí lo que había era una conspiración de delito que comenzó cuando le dieron golpe de Estado a la Sala de lo Constitucional y nombraron unos usurpadores ahí. ¿Quién hizo eso? Los aprietabotones. O sea que el delito comienza con los diputados aprobando eso y termina con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, con los 4 que votaron, que espero algún día entreguen cuenta a este país, espero algún día estén ante los tribunales explicando por qué votaron, ¿verdad? Porque ellos saben que lo que hicieron es inconstitucional. Eso de quererse aferrar a un mamotreto que hicieron esos usurpadores de la Corte Suprema, eso es mentira. Ellos saben que es mentira. Nada está sobre la Constitución de la República, nada, ¿verdad? Entonces, estamos ante una sarta de mentiras para lograr la candidatura nueva de Bukele, una candidatura ilegal e inconstitucional. Yo espero que haya una mayoría en la Asamblea Legislativa, espero que ahí esté Marvin Aguilar en esa mayoría en la Asamblea, y la primer pieza de correspondencia que se vea en mayo del próximo año, con la nueva Asamblea que toma posesión el 1 de mayo, la primer pieza de correspondencia que debe de llegar ahí es la destitución del presidente Bukele, antes de que termine su periodo y antes de que quiera tomar el nuevo periodo del 1 de junio. Hay que destituirlo ahí. Quiero ver si tienen el valor los diputados de la oposición. Obviamente se necesita la mayoría, ¿verdad? Este es un caso hipotético, pero se los estoy planteando desde ya, para que después no digan que no se los dijimos. A ver, Marvin, se plantea, bueno, del año se planteó un debate en redes sociales de ilegalidad versus legitimidad, donde muchos se mencionaba de que, ok, está bien, dicen es ilegal, pero si el pueblo al final es quien lo quiere, es quien lo faculta, es quien va a decidir, entonces dice, es el pueblo quien legitima la posible reelección del presidente Bukele. ¿Cómo quedamos con este debate? Fíjate que uno de los mecanismos que utilizo, aprovechando la campaña, es hablar con la gente sobre estos temas en las comunidades. ¿Qué le dice la gente, Marvin? Entonces yo creo que esa es la mejor escuela, ¿no? Escuchar a la gente. Entonces hay un consenso tanto entre los que apoyan al presidente Bukele como los que no lo apoyan. Hay un consenso en que la reelección es ilegal. Pero a pesar de que la gente sepa que es ilegal, van a votar por él. Es por el mismo tema como de las pandillas. Hizo pacto, pero funcionó y vamos a votar por él. La reelección es ilegal porque no se podía, pero hoy dicen que se puede, pero eso es porque así lo han arreglado, porque él está en el poder y ¿quién lo detiene?
pero vamos a votar por él, a sabiendas de que eso es ilegal. Después dicen la gente, y mira la palabra que utilizan allá en el campo, en San Miguel, después va a venir la vuelta. Claro. Así es la gente. Y gente que va a votar por él. ¿Vea? Gente que va a votar por él. Amplíe, ¿Y por qué van a votar por él a pesar de que sepa? Porque no hay otro. Pero la gente... Eso se lo dice la gente. Sí. Porque Sí, lo como que que se sucede, le acerque a alguien es que lo que sucede es que yo en el campo, cuando voy, como yo no voy de candidato a presidente, ¿va? Entonces yo hablo con la gente que va a votar por los diputados. Y esa es una votación que me lleva a mí a pensar que va a haber voto diferenciado. Una cosa es el presidente y otra cosa los diputados. Entonces a mí se me acerca la gente que quiere votar por los diputados, aunque van a votar por el presidente Bukele para presidente, pero no quieren votar por los actuales diputados de San Miguel. Entonces ellos quieren saber qué voy a hacer yo en la asamblea, y entonces me hacen dos preguntas constantemente en el territorio. ¿Y usted va a obstaculizar el trabajo del presidente Bukele? Porque yo voy a votar por el presidente Bukele, pero no quiero votar por sus diputados que tiene aquí en San Miguel. Pero quiero saber si usted no va a ir a entorpecer el trabajo del presidente en la asamblea. O sea que la gente cree que Bukele trabaja. Bueno, entonces, están los otros que me dicen, vaya, nosotros vamos a votar por vos porque sos la única opción aquí. Sos la oposición. Bueno, y queremos saber si vas a desconocer al presidente en la Asamblea Legislativa. Entonces, encontrás esas digamos, ¿Divergencias? Esas dos posiciones que son, creo yo, las que abundan en el ambiente político, ¿verdad? Son los dos bloques que se están formando, porque este país siempre ha sido de bloques. Monárquicos, independentistas, liberales, conservadores, ¿verdad? Capitalistas, comunistas, derecha, izquierda, PDC, Arena, ¿verdad? PSD, PCN. Entonces hoy, como no hay partidos de oposición, están los pro Bukele, ¿va? Y los anti Bukele, ¿va? O en lenguaje coloquial, ¿va? Gorgojos y focas. Entonces eso es, digamos, y esa gente todas votan por los diputados. Entonces un candidato a alcalde y un candidato a diputado tiene que hablar con toda esa gente, porque no puedes decir, momento, para mí por favor solo van a votar estos, los otros no quiero los votos. No puedes hacer eso. Entonces yo lo que puedo decirte es de que efectivamente quizás el evento más importante ha sido el planteamiento en 90 años, que no sucedía, de la reelección presidencial, con todo lo que esto trae, con todo el debate que en mi opinión es bizantino, porque siempre va a haber gente que diga que es inconstitucional y siempre van a haber otros que digan que es constitucional. Pero la verdad es que es inconstitucional. Pero ¿quién va a tener el veredicto final? Que es, digamos, de quién va a decir, vaya, la Constitución, hombre. La historia, más bien. Porque ahorita por mucho que usted argumente o el doctor Anaya digan, ¿verdad? Y saquen, vea, hasta los textos sagrados, ¿verdad? Hasta los Avesta de Mesopotamia, que ahí está, que no se puede reelegir. Lo cierto es que nadie puede detenerlo. Es otra cosa. Exacto, o sea, es dictadura. De facto. Pero ¿verdad? la verdad es que es ilegal. Entonces, ¿quién se encarga de poner este debate del lado correcto? La historia. La historia. La historia. Entonces, y obviamente tenemos que esperar, ¿verdad? A que vaya cambiando o la correlación de fuerzas. No sabemos cuánto tiempo, por ejemplo, en qué momento se quiebra una dictadura. Exactamente, por ejemplo. Entonces, será hasta entonces. Pero lo que sí es cierto es lo que está pasando ahorita, que va a ir a elección, que dicen las encuestas que va a ganar, que dicen las encuestas que va a sacar el montón de diputados. Entonces, eso estamos por comprobarlo el 4 de febrero. Entonces, yo creería de que quizás el lado oscuro de ese triunfo, porque hay una situación interesante que me gustaría, quizás me extienda, pero es necesario decirlo. A ver, ¿qué es? El pastor de la iglesia Kemuel llega un día a hablar con Nayib Bukele y le dice que Dios le ha dicho a él. ¿Cuál iglesia? Kemuel. Kemuel, sí. Creo que el pastor se llama Juan Carlos Asbun. Llega y le dice que él ha tenido una revelación de Dios
y Dios le tiene preparado a él 4 bendiciones o regalos a Bukele. La primera es que él iba a ser alcalde de Nuevo Cuscatlán. Y esto se lo dice cuando él era alcalde de San Salvador. Y la segunda era que iba a ser alcalde de San Salvador. Y la tercera que iba a ser presidente de la República. Y una cuarta que es que me imagino es la reelección, que no pasaba en 90 años. Entonces... O sea que el pastor es un inconstitucional también, vos. Y el Dios que le habló también. ¿No ha leído la Constitución? Sí. La cosa es de que lo que te quiero decir que el debate de la reelección ha sido elevado hasta una cuestión de divinidad en el país, para que veas lo complicado que es. Para que veas la maniobra, por ejemplo, manipulación a la gente. Y entonces, y ves por otro lado, o sea, imagínate, tenés un pastor diciendo que esto es una disposición divina, la reelección, y tenés un grupo de abogados o de opositores anunciando la dictadura. Entonces, obviamente, esto es polarizar el debate. No, y pero quizás, ¿vos estás claro que esto es una dictadura o no? yo estoy claro que la Constitución nuestra no permite la reelección inmediata. Ok. Y que, es una y que para permitirla había que haber reformado la Constitución primero, y después la pones continua, la pones eterna, la podés como querrás. Pero el punto es que para evitar este debate y evitar que venga la historia, que es la que se encarga de ponernos a todos en nuestro lugar, lo correcto hubiera sido hacerlo como lo han hecho todos los presidentes en América Latina que han cambiado la Constitución para poderse mantener en el poder. Así lo ha terminado haciendo Daniel Ortega, así lo hizo Evo Morales, así lo hizo Hugo Chávez, así lo hizo Rafael Correa, así lo hicieron los argentinos, Saúl Menem, si querés, de derecha, ya no de izquierda. Entonces, así lo hizo, ¿cómo se llama, verdad? Uribe en Colombia, que tuvo que cambiar la Constitución para poder reelegirse, que ya revirtieron eso, anularon, porque miralo, o sea, el caso colombiano es igual al caso salvadoreño. Porque resulta que Uribe era un político teflón, pero todo le resbalaba, y por eso vino y cambió la Constitución y se reeligió a pesar que la Constitución colombiana lo prohibía. Pero ¿qué pasó después cuando llega Santos? Cambia la correlación de fuerzas y anulan la reelección inmediata. Entonces, eso es lo que va a pasar aquí después, porque no podés estar para siempre en el poder. Entonces, quizás la sombra que va a perseguir esta reelección es que no hubo un consenso entre todas las fuerzas políticas de que había que, porque todos se han querido reelegir, Había que cambiar la Constitución. Exacto, que era lo que todos hubieran aceptado para que hubiera reelección inmediata. Pero como eso no se hizo así, sino que se hizo amparados quizás a que había una orden divina, vea, para eso. Amparados en el ejército, entonces, realmente. La fuerza. Mientras tengan la fuerza, entonces eso va a perseguir el debate, siempre va a perseguir a esta reelección. El debate siempre va a perseguir la elección del 2024, en que vas a encontrar voces inconstitucional, constitucional, inconstitucional. Pero el tiempo. Pero hay una verdad ahí que es inconstitucional. El tiempo la va a imponer, que es la historia. Bueno, es así como nosotros nos vamos a la siguiente pausa comercial. Regresamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios. Y es que seguimos en el análisis respecto a los sucesos políticos más importantes del año 2023 a nivel nacional. Y en este aspecto, ya en el segundo bloque se estaba hablando sobre la reelección, sobre ese debate de ilegalidad versus legitimidad y cuáles son las diversas perspectivas. Pero también desde el oficialismo mucho se ha mencionado, mire, ¿por qué mejor en lugar de quejarse no presenta un candidato que pueda competirle de tú a tú al presidente Bukele? Y bajo esa perspectiva, la oposición tiene serias oportunidades. Por favor, Ronald Umaña.
Fíjate, Fernando, que eso de competir de tú a tú sería lo ideal en este país. Eso es democrático. Lo que pasa es que aquí no hay democracia y no se puede competir de tú a tú. Yo he escuchado eso de la gente del gobierno, pero ¿cuál tú a tú? ¿Cuánto se gasta el gobierno a diario en troles? ¿Cuánto se ha gastado en estos 4 y pico de años? ¿Ah? ¿Cuánto se ha gastado en propaganda el gobierno? Si Bukele se hace propaganda en todo el mundo. Ahora, poner un candidato mejor que Bukele, cualquiera es mejor que Bukele. Si yo veo la calidad académica de Joel Sánchez, es mucho mejor que Bukele, muchísimo. Si veo a Luis Parada, pues mucho mejor que Bukele. ¿Qué es lo que le falta a la oposición? El dinero de la deuda política no se lo han dado. O sea, tenés una oposición, como decía alguien, aquí están peleando león suelto con conejo amarrado. Entonces, así que no me vengan a decir, ay, alguien que compita de tú a tú. No, sean serios en el gobierno, sean formales. No hay condiciones para luchar de tú a tú, deberían de haberlas. Primero, Bukele no debería ser candidato, ¿verdad? Debería de haber puesto un su candidato nuevo, los de Nuevas Ideas. ¿Tendrán alguno? No, ¿verdad? O a lo mejor, no sé, pero nunca lo han presentado. Deberían de haber entregado la deuda política para que todo el mundo tuviera recursos. Entonces, cuando ellos vienen a decir, ay, la oposición está dividida, la oposición no tiene un buen candidato, no es cierto, hombre, no es verdad. Cualquier candidato de la oposición, de los dos que les menciono, cualquiera de los dos es mejor que Bukele. Es más, los dos son mejores que Bukele. Serias declaraciones, Ronald. A ver, Marvin, ¿tiene algo que ofrecer la oposición o tuvo algo que ofrecer en todo el año 2023? Burro. ¿Cómo? Burro. ¿Quién es burro? El refrán es burro amarrado con tigre suelto. Ah, burro amarrado, ¿eh? No conejo. No es conejo, ¿verdad? Bueno, Solo para... peor todavía, fíjate, un pobre conejito, ahí así estamos. Bueno, la cosa es que yo lo que creería que la oposición le ha costado es armar la coalición, armar el bloque. Si vemos 1962, que a mí me interesa siempre comparar 1962 con este año, porque hay mucha similitud, llamo a la gente a que estudie esa parte de la historia para encontrar las similitudes. En 1962 tardaron hasta 1972 la oposición para armar la Unión Nacional Opositora. Pasaron 10 años para darse cuenta que tenían que hacer un bloque opositor tan dispar, ¿verdad? Porque ahí estaba la Democracia Cristiana, el MNR y la UDN, que traducido al salvadoreño, la UDN era el Partido Comunista, ¿verdad? El MNR eran como los académicos, los intelectuales, pero que eran como algo élite, ¿verdad? Era una élite intelectual. Una élite intelectual que le cuesta llevarse con la masa, digamos, que en este caso era el Partido Demócrata Cristiano. ¿Y qué decidieron ahí, por ejemplo, los comunistas? Ellos sabían que si iba un comunista en la fórmula la tenían difícil, pues, es más, iban a asustar a la gente. La UDN lo que hace es, no va a ir nadie de nosotros, pero necesitamos plan de gobierno. Que nuestra ideología, que nuestras promesas, que nuestro discurso político vaya en el plan de gobierno. O sea, no queremos cargos, queremos plan de gobierno. Queremos asegurarnos que el que llegue va a hacer las políticas que nosotros como comunistas o como izquierdas queremos para la población. Totalmente. Y dijeron, porque había una tradición en el PCN, si usted se acuerda, que si bien el candidato a presidente era militar, el vicepresidente solía ser un abogado o un médico muy respetado. Prestigioso dentro del gremio. Era un civil, sí. Era un civil, era el civil de la fórmula, por lo tanto, ese civil tenía que tener el perfil presidencial, que no lo iba a hacer. ¿Quién era el de Rivera? El de Julio de Alberto Rivera, no recuerdo el vicepresidente, pero recuerdo que como hubo que hacer una nueva constitución,
el presidente de la Constituyente fue el doctor Eusebio Cordón, Sí. que fue el que es el que se queda de presidente 6 meses y que le da la presidencia a Rivera. La misma payasada. Por eso yo digo que hay que revisar esa parte Sí. de la historia, porque se parece mucho a lo que está pasando. Pero entonces dijeron, vamos a poner a un intelectual de peso de vicepresidente, Guillermo Manuel Ungo. Y dijeron, la oposición necesita, bueno, aquí el líder indiscutible es el alcalde de San Salvador, que era José Napoleón Duarte. Ni los comunistas, ni los académicos, incluso los académicos reconocieron que la popularidad de Duarte era tan, digamos, arrolladora, Él ha sido el mejor líder que ha nacido que en no, esta tierra. que no le discutieron ser el candidato a presidente. Pero para que todo eso pasara, hubo que transcurrir 10 años. Entre que la oposición no presentó candidato en 1962 Bueno. hasta 1972, Pero- que se presenta la Unión Nacional Acordate que Opositora. la Unión Nacional Opositora nace por ahí. La democracia cristiana también en ese año. En el 62, Sí, en pues el también el 60. PCN. Pues sí, pero ellos eran la dictadura militar. Nacen en el poder. Pues nacen con el poder. Es correcto, Entonces la democracia cristiana nace ahí. O sea, para configurar la alianza se necesitó una década. Pero exacto, toda una década. Entonces yo, trayendo a colación la historia, yo podría decirte que todavía veo, ¿cuánto es la próxima elección? ¿2029? 29, sí. Presidencial. Sí, la otra, La del que 29. sería la otra elección presidencial, en la que la oposición tendría que entendemos que no va a haber un tercer periodo. Entendemos que no va a haber un tercer Ay, periodo. vos tenés fe, ¿verdad? Porque la Por algo resolución se de ríe, la Ronald. sala, es que la resolución de la sala de lo Qué constitucional, chistoso este. la resolución de la sala de lo constitucional dice que solo se puede una vez reelegir. ¿Y quién respeta eso del gobierno? Podría haber otra resolución que diga de que también se puede otra vez, una tercera vez, podría darse. Por esta única vez. Lo mismo que hizo el general Martínez, que 2 veces cambió, Ajá. por única vez, lo cambió 2 veces, haciendo 3 periodos. ¿verdad? Entonces, de alguna manera creo yo que quizás hasta el 2029, ¿estamos a cuánto tiempo? 6 años, ¿verdad? Estamos a 6 años, teniendo en cuenta que hoy hay una etapa tecnológica que es como más, digamos, pasan más rápido las cosas, que en Sí. vez de 10, quizás para el 2029 la oposición comprenda que tienen que hacerse a un lado los liderazgos que puedan ser presidenciables para sumar a un liderazgo. Entonces, que deben de entender la oposición que programa, si yo no puedo tener el cargo, programa de gobierno, pero entender que tenés que hacerte a un lado, a un costado. Lo otro que sería interesante es que la oposición busque un candidato joven y, de ser preferible, una mujer, ¿verdad? Entonces, que la oposición sea la que dé el cambio a la política, que rompa como se ha venido haciendo, para entonces, si hay un tercer mandato, ¿verdad? El presidente Bukele ya no va a ser un millennial, ya va a estar más cerca de los 50 que de los 30. Entonces, en ese sentido, ya no va a ser lo fresco, ¿verdad? Entonces, la oposición tiene que presentar lo fresco, ¿verdad? Porque un dato interesante, que fíjese que se refleja en las encuestas, la mayoría de candidatos de la oposición todos son mayores, se ven como mayores, se ven como de más edad que el presidente. Descuidados. Entonces, cuando el pueblo, la gran mayoría, digamos un 70% anda entre los 18 y los 35 años, ¿verdad? Entonces, hay que lanzar un candidato que de alguna manera conecte con esa mayoría, pues, ¿verdad? Porque es la que realmente al final vota. Entonces, yo creería que a la oposición, más allá de que tienen el derecho de participar, que es injusto, no es correcto, no es, digamos, no son reglas iguales, que no hayan recibido la deuda política y que para muchos está haciendo cuesta arriba esta elección, o en mi caso, ser difícil por la cuestión de recursos, porque hay miedo en la gente para ayudarte.
¿verdad? Si no quieren meterse a ayudarte porque tienen aquella temor de que van a tener repercusiones si ayudan a un partido que no sea Nuevas Ideas. Y esa es una realidad en el terreno electoral. Entonces creería yo que a la oposición le faltó esto, un solo candidato, un bloque, Sí, bajar un poco las aspiraciones de quien pueda tenerlas y de alguna manera un candidato joven, ¿verdad? Y también programa. Bueno, es así, nos vamos a la siguiente pausa comercial y retornamos con Criterios. Otro de los eventos políticos que más marcó a la palestra pública es la reducción de las municipalidades y la reducción de los diputados de la Asamblea Legislativa. Para muchos esto es beneficioso, puesto que se menciona que mejoraría la efectividad del Estado, pero para otros es un retroceso. ¿De qué lado se queda Ronald Omaña? Bueno, mira, lo de los municipios fue una acción política de Nuevas Ideas, ¿verdad? ¿Estratégica? ¿Cómo? ¿Estratégica? Sí, por supuesto, mira, ellos no redujeron los municipios porque le conveniera a los municipios, porque había una conveniencia para la gente, no, les convenía a ellos políticamente. Ellos hicieron una encuesta y perdían 119 alcaldías, como estaban los municipios antes. Entonces destruyeron más de 200 municipios. Por eso las ofertas electorales ahora es que le van a devolver los municipios al pueblo. Le van a devolver los municipios a la gente. ¿No que ya le pertenecían al pueblo, Ronald? ¿Mande? ¿Que no ya le pertenecían al pueblo a los municipios? Sí, pero se los quitaron. Se los quitó este gobierno. No, acorde al discurso que ellos están diciendo de que le van a devolver los municipios a la gente. Sí, claro. O sea, van a devolver las alcaldías, los municipios, el FODES, van a volver a la estructura anterior, no a esta locura que hicieron los Bukele con tal de ganar alcaldías. Porque ellos sabían que el mayor fracaso de este gobierno fue en las alcaldías, aunque fue culpa del gobierno central y no de los alcaldes, porque ellos asesinaron el FODES. Mira, hay mexicanos, está protestando la gente, son volcanes de basura en todas las calles. Eso es el reflejo de este gobierno, esa basura es el reflejo del gobierno, ¿me entiende? Entonces, eso de los municipios, eso le va a costar caro a esta gente, porque ya se siente la pobreza, ¿verdad? Ya se siente que el FODES no está. Hoy la gente añora el FODES, como ya lo perdieron, ¿verdad? O sea, hoy saben lo importante, lo valioso que era tener FODES. Y se preguntan, ¿y a dónde está el pisto del FODES? ¿Ah? 800 millones al año para las municipalidades. Entonces la oposición ofrece devolver los municipios, devolver el FODES y además orientarlo mejor todavía. Entonces lo de los municipios ha sido una tontera, ha sido una animalada política, por supuesto, como la reducción de los diputados, como cambiar la fórmula de elección de los diputados. Montaron una fórmula fascista para concentración de poder. Para eso la montaron. Claro. Pero quiero decirles algo. En política yo puedo hacer un arreglo hoy que me favorece a mí. Pero ese arreglo que yo hice mañana me lo van a cobrar. Con el mismo arreglo que yo hice me van a sacrificar. O sea que hoy me sirvió a mí. Mañana le puede servir a Marvin o te puede servir a vos, el mismo arreglo. O sea, no es para toda la vida.
Lo único permanente en política, señores, es el cambio mismo. Por eso esa escena hipotética que hizo Marvin es solo eso, escena hipotética. A mí nadie me dice de que este gobierno no vaya a quebrar económicamente en unos 3 meses y se dé vuelta todo. A mí nada me dice de que aquí puede haber un golpe de Estado algún día. Me acuerdo de octubre del 79. Nadie sabía nada y ese día cambió la realidad política de este país. Entonces no se sabe, ¿verdad? Solo fue una hipótesis planteada. Marvin, su perspectiva, reducción de municipalidades y diputados, avance o retroceso. Yo creo que el problema ha sido que no se le consultó a la gente en los municipios si estaba de acuerdo en que su alcaldía pasara a ser distrito y ya no una ciudad como tal. Por otro lado, ha quedado a la expectativa cuál va a ser la sede de la alcaldía, porque la ley la deja libre. Entonces tú no sabes, por ejemplo, te voy a poner el caso de San Miguel Oeste, en San Miguel, que es uno de los 3 municipios. Va un candidato del Olotique, entonces tú no sabes si él se va a llevar la alcaldía, que generalmente estaba en Chinameca, al Olotique, ¿verdad? O y si gana el del tránsito, se la lleva al tránsito. Entonces, esa inestabilidad de que la gente en su mayoría no sabe cómo va a quedar todo, porque eso es lo que te encontrás en el territorio, la gente no entiende qué es ese cambio, que ya su pueblo ya no va a tener alcaldía, sino que hoy la alcaldía va a ser generalmente buscan o la identifican que va a ser la del pueblo más grande. O sea, nadie en San Miguel Centro cree que la alcaldía va a ser la de Quelepa. O sea, todo el mundo asume que la alcaldía va a ser la de San Miguel, pero la ley no lo dice. Igual el alcalde puede poner de sede de la alcaldía de San Miguel Chirilagua, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, de alguna manera, creo yo que lo que ha fallado es que no le preguntaron a la gente. Habrá gente que quiera que su municipio se fusione con otro, pero habrá gente que quiere mantener el municipio de manera independiente como ha sido. Yo creo que habría que haberle preguntado a la gente. Es más, yo creo que tendríamos que preguntarle a la gente, promoviendo cabildos abiertos, y es una de mis promesas de campaña, promoviendo cabildos abiertos para preguntarle a la gente de los municipios si está de acuerdo en que su municipio haya sido fusionado con otro. Eso es bien importante, porque no podés decir que representás al pueblo y no le preguntes al pueblo acciones que los afectan directamente. El FODES. La gente efectivamente resiente la ausencia de FODES, pero la explicación de que el FODES se lo robaban los alcaldes, pues realmente no es tan convincente para la gente, porque si se lo robaban, que los metan presos. Pero el punto es que el FODES podía reorientarse. ¿A qué? A la reactivación agrícola. Es bien difícil que robes repartiendo el dinero del FODES entre miles de campesinos que trabajan la tierra, a que lo asignes a un empresario, a un constructor con el que te puedes poner de acuerdo, que te pase el 10, el 15, el 20% en negro, en efectivo, porque le vas a dar el contrato. Ahora, exento de eso, según las investigaciones, Ladón tampoco ha estado, porque le ha dado contratos a muchos familiares, a mucha gente vinculada con políticos. O sea, eso sigue pasando, beneficiar a cercanos, amigos, a parientes, eso sigue pasando. Entonces yo diría que quizás una de las, de todo esto, de los eventos políticos, yo incluiría algo más, que es lo de la transparencia, que es lo con lo que cerramos el año. Estados Unidos ha incluido en la lista Engel esta semana a 3 comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Por qué? Porque precisamente la información reservada para 7 años, con posibilidades de poderlo ampliar a 5 años más, estás hablando que la información de cómo se maneja la cosa pública va a estar reservada a 12 años, más de una década. No puede ser posible que los salvadoreños no sepamos cómo estás manejando la administración pública. Por eso hay que ayudar al presidente Bukele en la lucha contra la corrupción, reformando la ley de acceso, pedir la renuncia. reformando la ley de acceso a la información pública en sus artículos 20 y 28. El 20
que establece 7 años y 5 más de reserva. Pero las reservas las han puesto ellos, ¿y cómo es eso que le va a ayudar a No, hay que derogarlo de la ley. Ajá. Hay que Pero derogarlo él de ha la ley. pedido que le ponga las Sí, reservas. pero eso lo deroga la Asamblea. Entonces, en la Asamblea se puede haber, dependiendo de la correlación de fuerza, derogar el artículo 20, Es que eso hay que hacerlo. que da 7 y 5 años, reduciéndola a 1, estableciendo más sobre, por ejemplo, los secretos, en el caso de la Fiscalía, cuando investiga el narcotráfico. Es que tenés que al quitarlo crimen todo y organizado. dejar las excepciones nada más. Exactamente. Claro. Eso para que no digan que queremos que se sepa todo, ¿verdad? En el caso cuando la Fiscalía o la Policía o el Ejército están investigando el crimen organizado, Solo la pandilla para eso, o la claro. narcoactividad, ¿verdad? Y lo otro es el artículo 28, que es el de las responsabilidades a los funcionarios. Hay responsabilidad si el funcionario libera una información que está reservada, pero también tenemos que responsabilizar al funcionario que abusa de esa posibilidad de reserva de la información. Se han inventado muchos funcionarios reservar información que es oficiosa, es decir, que no tiene que tener ese carácter. Funcionario que mienta y que reserve una información que no debe de ser reservada, debe de ser destituido inmediatamente por la ley. No debe de haber destitución de nadie, de un jefe. La ley lo destituye y esas son las reformas que hay que hacer para ayudarle al presidente a combatir la corrupción. Bueno, El presidente es el que ha ordenado que tapen todo eso. bueno, vámonos a la última pausa comercial. Regresamos en Criterios. No hay tiempo para más este año, pero no queremos irnos sin antes agradecerles a nuestros invitados. Ronald Umaña, que pase felices fiestas, caballero. Gracias, Fernando. Igual para vos, oíste, que pases una excelente Navidad. ¿Alguien en especial que le quiera enviar saludos por ahí? Bueno, al amigo este que nos mandó saludos, un abrazo navideño. Oye, gracias por vernos. A ustedes que están en su casa de nuevo, ya un sabe, gran abrazo. va con su corazón limpio para esta Yo fiesta. ¿no? voy Tranquilo, con ¿no? la En paz. conciencia limpia, tranquila, porque he sido voz de la oposición, voz de mi pueblo en contra de una dictadura. Esto es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Bueno, Marvin Aguilar, felices fiestas para usted también, Yo caballero. como lo vi de corbatín pensé que iba a haber champán al final. No, va a haber, sé. va a Sí, haber. sí, No, pues sí, la recepción claro. espera para después. El problema es que como solo no voy a poder tomar porque como está de noche y me para ahí, hoy es viernes, hay retén, Ahí va a haber me retén, meten preso. sí, te meten preso. Y ya no vas a ser y ya no soy diputado. candidato, exacto, es que no voy a poder acompañarlos con el champán. Bueno, caballero. Agradecerte, Fernando, a Criterios, a Canal 8, a la audiencia que nos ha tenido todo este año. Incluso pues yo esperaría que el 2024 comencemos un nuevo ciclo desde la Asamblea Legislativa y eso va a ser posible si el pueblo de San Miguel me beneficia con el voto, me cree, y espacios como el tuyo son los que me han permitido a mí ganarme la credibilidad. Así es que no tenés idea lo importante que es tener acceso a los medios de no todos tienen ese privilegio. Quiero agradecerte, ¿verdad? Un placer, Marvin. Que me inviten, ¿verdad? A Ronald, que ha sido el contertulio, ¿verdad? Que podemos contrapuntear y que hemos demostrado que a pesar que tenemos puntos divergentes, hallamos terrenos comunes. Que eso es lo A que veces se también- les acaba la paciencia, pero lo que encuentran pasa es que eso, y un punto de algún punto. el país debe de hacer eso. Es interesante cuando esa reunión entre Benedicto XVI y Barack Obama, hablando ellos dos sobre el tema del aborto. Entonces diciéndole, es que yo estoy por la vida, le dice uno, yo también le dice. Entonces encontremos el terreno común donde evitemos que lleguen las mujeres al aborto, ¿verdad? Porque eso es lo que hay que evitar, más que oponerse. Entonces en este país, los temas, ¿verdad?, que polarizan, debemos de hacer el esfuerzo de buscar terrenos comunes que nos permitan salir adelante. Pensés como pensés, creás en lo que creás. Y yo esperaría que el 2024 y estos días en que la gente baja un poco lo de la política y se dedica más a la Navidad o al Año Nuevo,
reflexionemos. El próximo año es importante, hay que ir a votar. Eso es bien importante. En 90 años no habíamos tenido unas elecciones como las que vamos a tener el próximo año y por lo tanto es importante ir a votar. Bueno. Ya sea que quiera apoyar a uno o quiera castigar a otro. Bueno, caballeros, ha sido un verdadero placer en este año. Nos vemos en el 2024. Recuerden que el próximo viernes ustedes se me van a descansar, pero los esperamos con todas las energías para el año 2024. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante lo tiene usted. Feliz Nochebuena y feliz Navidad. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.